él ha venido aquí en otra ocasión y nueva vez está el empresario Javier Bonet. Javier Bonet tiene un proyecto muy interesante en Pedernales que lamentablemente no ha podido desarrollar. Javier, ¿cómo Javier, vamos? tú eres aspirante a dueño del país. Hola, hola, hola a todos El sus... tema es por eso, porque como él no es aspirante a dueño del país y está trabajando de otra forma, de la forma de trabajar, no ha podido desarrollar el tema. Cuéntanos. Hola a todos sus espectadores. La Hola. verdad, agradecido de poder estar aquí, agradecido de poder compartir con ustedes. Y justo cuando llegué, me toca hacer la aclaración, lo escuché haciendo referencia a un grupo de empresarios privados. Sí. Mira, ahí para poder deslindar la idea, hay muchos que sí hacen aportes y que proponen políticas públicas que crean valor, sin referirme a nadie en específico. Y sí también es cierto que hay inversiones que tú la ves dirigidas tácticamente a donde están los intereses de quizás esa persona que dirige ese rubro, sí, esa industria. Entonces, evidentemente hay un problema. Pero si abordamos el problema desde Pedernales, en el caso de nosotros hicimos múltiples denuncias a la compañía de Sur porque estaban conectando barrios, de hecho, ilegalmente. Pero nunca los desconectaron. Y los mismos técnicos de ellos que trabajan allá eran los que armaban, ¿verdad?, las redes. Entonces tú dices, pero ¿por qué no le interesa desconectar eso cuando uno paga una luz tan cara? Ustedes aquí en el estudio, nosotros en las diferentes propiedades, Samaná, Punta Cana, Santo Domingo, Pedernales. O sea, bueno, porque como quiere el Estado le paga. Entonces, evidentemente, el problema eléctrico no se va a resolver con el mismo grupo que lo dirige. Eso es sentido común. Claro. No requiere... Aquí no hay que ser científico nuclear, no hay que tener un IQ muy alto. Es que tenemos que cambiar los actores para poder tener un resultado positivo en ese sentido. Porque eso es solo hablándote de un caso que afectó nuestras propiedades. Pero cuando tú ves todos estos barrios que se han desarrollado orgánicamente de manera desordenada en toda la isla, digamos, principalmente próximo a los cascos urbanos, donde también está ese escape eléctrico, que coincidencialmente ocurre. O sea, si es un tema de planificación, si el gobierno establece, quien sea el líder, cualquier partido, no estoy refiriéndome a nadie, un esquema de planificación ordenada y no permite el vandalismo, el cual se permite por populismo, que es lo peor que puede pasar, cuando se trata, no te metas en ese barrio porque ahí hay problemas, lidera fulano y fulano. Entonces permiten que eso ocurra, de ahí el brote eléctrico de lo que se pierde y después pagamos todos los platos rotos. O después hay que salir corriendo a corregir cañadas de uno, mi abuelo hizo los alcantarillados de esta ciudad hace décadas. Entonces, evidentemente, hay una planificación la cual como país, como nación no estamos siguiendo. O se sigue por conveniencia, como ustedes dicen. Y eso es lo que yo creo que ustedes llegaron a romper. O sea, y por eso admiro mucho a todos los comunicadores independientes que, como dicen vulgarmente, sin pelos en la lengua, se atreven y cada día dedican su tiempo y su energía a transformar, a convencer jóvenes y a motivar. En ese sentido, lo que te puedo decir es que darle un mensaje a los jóvenes de nuestro país. Esto no es un tema de rico, de pobre, es que todos. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes lograr algo. Aunque sea tu familia, un amigo, un profesor, en un trabajo, todo es posible. Luego, dedícate solo a cosas que ames, porque vas a encontrar tantos obstáculos en la vida que si no amas lo que estás haciendo, te vas a rendir en el proceso, porque posiblemente la persona que dirige la industria o el sector en el que quieres entrar, como ellos describen, no te lo va a permitir acceder ahí. Entonces, debes amarlo. Y luego de ahí, quiero desmitificar la mentira más grande que existe en República Dominicana por décadas, que es que hay que tener dinero. Es una mentira. Lo que más hay en el mundo es dinero disponible para quien tenga un buen proyecto y, pues, como decía Peter Drucker, puede hacer la implementación, porque por una idea pago centavos, pero por la implementación millones de dólares. O sea, mientras usted, joven, sea cual sea su condición, viva donde viva, tenga esa capacidad de estructurar un proyecto, reunir las personas adecuadas y poder implementarlo, el dinero siempre va a estar. Siempre va a estar. O sea, sea local, sea internacional, lo que más hay es dinero. Entonces quiero desmitificar eso y que los jóvenes entiendan que, porque le han puesto en la cabeza que, oye, que están jodidos, o que tienen que irse del país, o que tienen que trabajar para otro. Eso es mentira. Además, tú eres un ejemplo porque tú
bueno, tú eres noticia por un proyecto de $1.000 millones. Mira, esas son de las cosas que también no comparto. Son 300 milloncitos de dólares. Bueno, pero no son 1.000. Bueno, en la noticia dice $1.000 millones. Y digo, pero mi amigo Bonet tiene $1.000 millones de dólares. No sabía que tenía un amigo con tanto dinero. No. El impacto puede llegar ahí, pero no el impacto nuestro directo de Bomboga Pedernales puede llegar ahí. Nos da en venta 300 y pico millones de dólares. Nuestra tesis es que la política pública fronteriza es errática, la que están haciendo ahora. Fíjate que de una manera u otra todo está controlado por turismo. No. Lo que necesitamos es transformaciones urbanas. Como tú ves el ejemplo de Asia y sus costas, de Europa, el mismo país planifica desarrollar sus destinos playeros. Y eso está comprobado con una serie de estudios donde en las playas tú tienes una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace eso posible? Si tú tienes una población pequeña, muy pobre y de bajo nivel educativo, tú lo menos que puedes hablar es de duplicar la demografía. Entonces ahí es que nuestra tesis es, oye, hay que duplicar el destino para que el tejido se cruce, para que entre esa persona educada, con capital nuevo, fresco, pero para que esa persona llegue, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que crear la infraestructura. No pueden ser solo hoteles como Cabo Rojo y todo vacío. ¿Por qué tú vas a hacer el martes en la tarde? Nada. Tú tienes que tener un lugar para tú ir a poder tomarte tu café, para salir con la hija a la clase de música, para tener vida. Porque la vida no es solo el trabajo o ir al hotel de vacaciones. La vida es lo que existe en la ciudad, lo que pasa luego de ese trabajo, lo que pasa antes de ese trabajo. Sí, todo un ecosistema. Entonces, todo ese ecosistema es lo que nosotros tenemos años planteando, pero las personas que dedocráticamente tienen el control, ¿verdad? La política pública, como me ha dicho a mí claramente, yo soy que diseño la política pública. Entonces yo le digo, ok, por ejemplo, ¿tú has estado en Shanghái, en China? No. Bueno, que sea en Beijing, en la capital. ¿Has visto cómo se...? No. Pero en Cantón, ¿ha ido a la Feria de Cantón, la feria más grande del mundo? No, ok. Pero has cruzado a Hong Kong, entonces, que es donde se mueven los capitales que podemos hacer... No. Pero Singapur, que es un ejemplo de... Exacto. No. Wow, pero Malasia, entonces, que se parece más a Dominicana, tampoco. Pero es que estamos distantes. Ok, tú has estado en la isla más visitada del mundo, en las Maldivas. No, bueno, es que por eso es que tú no me entiendes cuando yo te planteo algo. Porque estamos demasiado distantes. Bueno, vamos a Europa. Tú has rodado Europa entero, el Mediterráneo. Bueno, yo fui... No, entonces tú dices, bueno, cuando la gente dice... Yo fui a Fitur. Sí, claro, porque la realidad. Yo te puedo hacer una historia de Fitur. Nosotros íbamos, porque esto es muy fácil de validar. El gobierno solo tiene que ver, bueno, ¿cuántas veces este ciudadano fue allá a Fitur? Y que le pregunte IFEM. No, yo iba a Fitur, claro, continuamente. Sí. Y no de ahora, porque parte de estos políticos han dicho, no, porque Bonet, ¿a cómo compraste? ¿A $1? No, nosotros compramos a precio de mercado y compramos bien, pero teníamos décadas ahí. Ellos lo dicen de forma despectiva. Despectivo yo puedo decir que en el 2021, si no me equivoco, fue mi último Fitur, porque yo vi el aparataje con el que esta gente llegaba. Y yo dice, no, aquí ya uno no puede trabajar porque no directamente el ministro, son los amigos del ministro que tienen el cierre de lo que se va a hacer ahí. Entonces, yo cuando me preguntaba, por ejemplo, enséñame, no sé, una prueba de transacciones grandes. Bueno, perfecto, mira, te mando esta. En ese hotel que nosotros vendimos, de repente ahora trabajan miles de personas y vienen miles de personas. Pero ya ese mercado, nosotros entendemos que llegó al pasado. Te estoy enseñando pruebas de hace más de 10 años, cheques de $1 millón casi de Bank of America. Entonces, el turismo en nuestro país tiene la oportunidad de transformarse. ¿Pero para qué? Para integrar a la clase baja. Porque ahora se mantiene en una élite, 30 años en todo incluido. Sí, que permea y que llega. Sí, pero la gente sigue pobre. A mí no me venga con historia. Claro. Y es un tema de política pública, porque tú te puedes mover a la minería y tú dices el oro. Nosotros somos la cuarta mina de oro más grande del mundo, pero no tenemos almacenaje en oro. No tenemos. Entonces, ¿cómo no tenemos oro? En una época de pleno auge del oro otra vez. Claro. Que valdría 3 veces más. Oro, imagínate si hubiéramos puesto que teníamos que... O sea, entonces, es un tema netamente de política pública y de una estructura de que quienes nos dirigen muchas veces son abogados y comisionistas. No todos, pero en su gran mayoría, y tienen las estructuras para poder salir ilesos. Entonces... Muy bien. Bueno, ponme, José, ahí la noticia del Nacional, por favor. Vamos. Para que tú nos expliques exactamente qué es lo que pasa y... el proyecto, la idea. Okay. La noticia dice lo siguiente, y esto sale del Nacional. El empresario de bienes raíces, Javier Bonet, denunció las trabas que, según afirma, ha recibido por parte de la alcaldía del municipio, me refiero de allá de Pedernales, ¿no? Las cuales les impiden desarrollar un ambicioso proyecto de inversión superior, aquí dice, a los $1.000 millones. Sí. Ahí está la distorsión que él decía. Sí, pero ok.
Explícanos el proyecto que tú quieres desarrollar en Pedernales, por favor. Importante, ¿Y por qué las trabas? Importante porque ustedes son, algo que me gusta de ustedes, que ustedes se enfocan en pruebas, en verdad. O sea, aquí te puedo enseñar donde yo mismo le digo al periodista que lo reajuste. ¿Sabes? Que lo reajuste porque la comunicación no está... Mira, esperamos se corrija. La inversión es de 300 millones de dólares. Correcto. Tú lo acabas de decir aquí. Y se le pone ahí. Ya. Entonces, expandible, por supuesto. Sí. No, ahora mismo, en los lotes que tenemos, con el concepto que tenemos, que te lo puedo mandar o está aquí también impreso ahí, se producen 300, van a rotar 300 millones de dólares ahí. Se van a producir más de 1.000 empleos ahora. Muy bien. Explícanos primero qué es el proyecto, por qué las trabas. Y las trabas a mí me sorprenden porque el presidente Luis Abinader, de que tomó el poder, pues le dio una prioridad a Pedernales, el desarrollo turístico de Pedernales. Entonces, encontrar a una persona que puede... No creo que tú tengas 300 millones, ¿verdad? No. Pero tú no necesitas tener el dinero. Exacto, lo que tú dijiste ahorita. O sea, no necesito yo tener el dinero, pero sí la idea para convencer a los que tienes el dinero. Lo hiciste, que es un trabajo que supongo yo que de presidencia deben estar muy agradecidos, porque estás contribuyendo al deseo del gobierno que dice, Pedernales lo primero. Exacto. Pero entonces, ¿cómo es que tienes trabas? Voy allá. Hay varias ideas en el proceso, pero vamos primero con la del dinero, que tenemos que desmitificar y ayudar a los jóvenes. Por ejemplo, el ejercicio de nosotros de Tanama Lodge es un ejercicio que hoy día, ¿verdad? Las unidades que hay ahí creadas y el concepto que hay vale 20 y tantos millones de dólares. Tomamos 200 millones de pesos en la banca nacional, algunos millones de dólares privados y armamos un fideicomiso y con el fideicomiso también los proveedores nos prestaron algunos millones. Eso fue un producto exitoso, fue el primer producto que hizo publicidad y promoción en el área de Capcana. Y ahora mismo, si tú vas, ¿verdad? A Capcana es otra historia. Entonces, siempre yo le digo, cuando me dicen, no, dame una referencia, bueno, llámate a los dueños de Capcana, llámate a Ricardo, llámate a Abraham, llámate a Fernando, llámate a Mari Carmen, a quien quiera. O sea, entonces es sencillo. Si quieres ir más para atrás, llámate a Jesús Rodríguez Sandoval, que es el que se ha autosuperado con las torres más altas de la República, y pregúntale quién resolvió la mayoría de temas junto a él en Malecón Center, cuando estaba en el peor momento. Quién tuvo a su lado, quién rotó más de 200 propiedades, quién hizo mi primera fortuna joven, la hice gracias a Jesús y siempre le agradezco. Entonces, y así uno se siguió expandiendo. Pero antes de eso trabajé en multinacionales, que bueno que los jóvenes lo sepan. Si usted tiene 18 años y va a empezar su carrera y está becado en la universidad, como era mi caso, o no, trabaja en una multinacional para que pueda aprender de proceso, de orden instructivo, flujogramas, y eso le va a dar toda la ingeniería de diseño que necesita para organizar y materializar lo que quiera materializar. Luego de ahí te puedes mover un emprendimiento tuyo de otra persona para aprender esa multifunción, ese medio pulpo que uno se vuelve. Ustedes con este estudio deben se va a hacer 500 cosas cada uno. Entonces es eso. Entonces, dicho esto, el mismo ejercicio que hicimos en Capcana, en un momento que Punta Cana estaba rezagado, pero que nosotros nos dimos cuenta por la inversión que venía entrando, más la carretera nueva, que eso no iba a fallar. Entonces lo probamos mercadológicamente. Yo soy mercadólogo de profesión y administrador de empresas, magna cum laude en ambas carreras. Y entonces ahí hago mi tesis y la presento. A mí me rechazaron múltiples fondos de inversión de la República Dominicana. Vamos a empezar por el principal, el más, por Pioneer, Héctor y Yamil. Héctor, mi profesor de universidad, Yamil, me rechazaron al principio. No, eso está muy soñador, no es el momento de Capcana, no es el momento de Punta Cana. Entonces, no es el momento. No es el momento de allá, de esa zona, de Capcana, nada de eso. No. Okay. Y entonces ahí está el producto, ahí está el fideicomiso, ahí están los millones de dólares y ahí te la entrega en Hacienda de decenas de propiedades que te mandé. Sí. Y ellos son muy buenos y muy creativos, pero en realidad siguen un bloque. Yo le escribí en estos días para los de Pedernales de nuevo, a ambos, porque realmente uno tiene que querer trabajar con los que están cerca del poder, pero uno no puede limitarse a condicionarse a lo que te digan. Tú tienes que seguir tocando puertas y las puertas se abren. A veces son 10 puertas, a veces son 100, pero la 101 puede ser sí. Entonces, en Pedernales nosotros estructuramos un modelo igual, desde que vimos que no en este gobierno del presidente Abinader, no en el gobierno anterior del presidente Abinader, no es desde el gobierno anterior, desde el otro partido. Nosotros no somos de ningún partido político. Y conocemos todos los actores, los principales actores. De hecho, hace 2 o 3 días tuve con Eric Raful, que es otro de los abogados del presidente, con ese tema, porque Eric y yo hemos tratado el tema de Bahía quizá los últimos
15 años, 20 años. Entonces, desde cuando Gabriel Acosta, cercano a Balaguer, todo ese grupo, yo conozco todo lo que pasó ahí. Por eso nosotros entramos en la parcela 682. Y para uno un poquito cuesta arriba que vengan estos ministros, no, porque como que llegó este nuevo y compró un dólar. Pero usted es tan loco, ¿eh? O sea, tú estás desde el inicio. Oye, yo tengo prueba aquí en mi móvil de cuando hablé con personas del gobierno anterior, inclusive les digo, mira, esta es mi zona de interés porque es la única que no tiene conflicto. No, pero métete aquí que tenemos título. No. Yo quiero ahí, lo que nadie quiere. Y nosotros desde el 2022 no hemos vuelto a comprar un metro de tierra. Escuche, presidente, desde el 2022 que llegó su cacique, el colonizador, Carlos Peguero, esposo de su asistente, Mercedita, viceministro de Turismo, encargado, ¿verdad?, del proyecto de Pedernales y de la parte internacional, quien me dijo que él hace la política pública o él me expropia, y yo le refuté indicándole que vivo en un país donde el capital se respeta, donde se respeta la propiedad privada y el uso irrestricto se promueve, no se atropella. Luego le hice referencia al artículo 51 de la Constitución, donde si él va a expropiar, entonces hay una fórmula donde paga el justo y precio y que no es de nuestro interés porque entendemos que no tiene la capacidad, porque no se dedicó el tiempo que debía dedicarse a estructurar un producto que genere el valor y la riqueza al destino como merece. Y yo me puedo extralimitar, me puedo ir más lejos de mi proyecto. Ese grupo que está cerca de él, que está trabajando Pedernales, o sea, nosotros tenemos hasta una quinta etapa de Pedernales, pero te puedo decir un poquito más de lo que sería una política pública adecuada. Tú tienes 10 millones de haitianos, tú tienes un Haití que se está arreglando. Tú tienes que controlar esa aduana de Haití. Tú estás hablando de hacer un aeropuerto nuevo en Cabo Rojo que necesita 250,000 visitantes. Tú deberías controlar a nivel ferroviario Puerto Príncipe, Cabo Rojo, para que esos 10 millones o todo el que viaje por tu aeropuerto de Cabo Rojo y tú le haces aduana también en Puerto Príncipe cuando se te monten en el tren. Pero no se está pensando en nada de eso. Por ejemplo, en San Diego, en California, la frontera de San Diego, que es uno de los ejemplos que usamos para el tema del outlet mall que estamos planteando ahí, es un ejemplo. Tú estás en Tijuana, accidente súper diferente, México, y cuando estás en San Diego, tú notas el charm. República Dominicana no empieza en Punta Cana, aunque yo tengo interés allá, no empieza en la capital, empieza en la frontera. Y la frontera es el punto de entrada y la frontera es donde tenemos que diferenciarnos. Entonces, en ese sentido, hay una distancia en el entendimiento de ello. Cuando tú ves lo que hizo Estados Unidos, ahí dice, bueno, vamos a reconocer a nuestros ex militares, ex policías, a todos esos retirados. Porque aquí tú ves que muchas de esas personas pues hacen cosas incorrectas a veces, no lo sé, o sea, lo que uno ve en prensa. Pero oye, ¿por qué no le están dando esperanza? Si tú le dedicaste 30 años a la milicia, viejo, lo menos que tú puedes tener una casa buena de playa y que el gobierno te la habilite, ¿dónde? En la frontera. Entonces se puede crear un buen residencial para militares, como existe en Estados Unidos, fronterizo. O sea, es que no hay una planificación y no hay que ser un genio, no hay que inventarse ninguna fórmula química aquí. Señores, solamente benchmarking, ver lo que están haciendo en diferentes partes del mundo, tomar lo mejor de ahí, crear sinergia para extrapolar y aplicarlo. Eso es todo. Entonces, nuestro proyecto involucra una transformación urbana de ese destino para que se vuelva una referencia fronteriza en este hemisferio, en un momento clave donde tenemos el apoyo de los Estados Unidos, que fue accidentado, ¿verdad? En estos días por una acción de querer verle cara de, no sé, porque al final, si son nuestros principales socios comerciales, uno tiene que elegir, inclusive cuando tú te casas. Yo tengo una esposa que Dios me bendijo, intelectual, emprendedora, hermosísima, la base de todo el diseño que armamos. Entonces, hay cosas que quizás yo las entiendo diferente y yo tengo que negociar y yo tengo que aceptar. Es como un amigo que me dice, no, es que viejo, mira esto, me gusta darle. ¿Pero por qué? Si tú estás casado, o te divorcias o le dejas de dar like a mujeres, elige, porque al final yo no puedo confiar en un hombre que esté casado y que le sea infiel a su esposa. Viejo, no puedo. Y perdónenme lo que sí. No puedo porque al final mi esposa es mi mejor socia, es mi mano derecha, es mi todo. O sea, mejor. Entonces, se trabaja una división y uno sigue libre. Pero esa es mi opinión personal, no es la verdad. Entonces, nosotros en esa transformación urbana hemos diseñado área de oficina, muy bien concebida, de altísimo nivel, coworking space para los jóvenes, un esquema de club privado, un esquema de clubes de playa. Hemos tomado lo mejor para hablarte
con referencia dominicana. Cabarete y Terrena tienen un vibe, tienen una magia orgánica, una chulería, pero son un desorden a nivel de tránsito peatonal, vehicular, bicicleta, motor, no funciona. Pero estamos tomando el aprendizaje de nuestro trabajo en Capcana, de Casa de Campo, evidentemente, que fue el maestro de nosotros, de Capcana, de todos los que estamos, ¿verdad?, en ese mercado. Y tú decís, tomo lo mejor de aquí, tomo la magia de aquí y los fundo, porque ya se puede con la tecnología. Entonces nosotros tenemos un registro único que es digital, dactilar y de pupila de ojo. Tú te registras una sola vez y nunca más te registras. Ya. Entonces eso se aplica en China y funciona. Entonces nosotros simplemente estamos aplicando lo que se aplica allá. Bueno, pero ¿cuáles son los argumentos del encargado de Pedernales para el gobierno que dice que no? ¿Cuáles son los argumentos? Mira, el argumento central es que él hace la política pública. Pero eso no puede y él dice, no, y ahí yo no me imagino más de un piso. Bueno, dos. Bueno, pero entonces es porque tú no entiendes. Porque tú no entiendes el mundo. O sea, tú no puedes pensar en desarrollar un entorno con ciudad urbana caminable. Por ejemplo, las mejores ciudades del mundo. París. En Francia, ¿verdad? Todo nos gusta París, la moda, el vibe de París. París, como se estructura hace décadas, vamos a hacer un 15-minute walking city. O sea, a 15 minutos tengo todo. Tengo el café, tengo el laundry, tengo el colegio, tengo el trabajo, tengo el museo. Entonces, ese fue el concepto. Y tú vas a París y tú puedes caminar horas y no te cansas. No te cansas, claro. Entonces, pero ahora, en lo nuevo, que por ejemplo se ve en City Global Escape en Saudi, que es la feria más grande inmobiliaria del mundo, donde nosotros vamos continuamente. Arabia Saudita. Arabia Saudita, correcto. Los planteamientos son, logremos el 5-minute city. Por ejemplo, en Neom, en la ciudad, ¿verdad?, lineal que se planteó, más grande del mundo. Y lo que estaba planeando era cómo yo tengo todo a 5 minutos caminando. Porque ya con la tecnología se puede y ya si tú segregas bien los espacios también se puede. Entonces, nosotros tomando esas tesis ya ejecutadas, la más nueva y la más vieja, que ya vemos que funcionan, entonces, bueno, vamos a implementarla aquí. Y la ciudad está pensada así. Está pensada para tú caminar, está pensada para tú caminar con tu hija de la mano, con tu pareja de la mano, para tú ir a jugar un tenis, un pádel. El gimnasio no es como los gimnasios de aquí, muy americanizado, es un gimnasio tipo Bali. En Asia son más libres, tú puedes entrenar sin t-shirt, tú puedes entrenar en chancleta, pero tú firmas una responsabilidad. Pero es más orgánico, convive más con tu cuerpo, con mente y alma. Toda la arquitectura nuestra es más elementalista. Tiene las ondas del agua, viento, y obviamos un poco la madera, porque la madera en esa zona, si en Capcana no nos aguanta 2 años, ahí tampoco nos va a aguantar. Entonces estamos trabajando con técnicas. En México se usa mucho shogun, como microcemento pulido, con técnicas así que te hacen sentir todo natural, pero son de bajo mantenimiento. Entonces, detalles tan pequeños como eso han pasado desapercibidos en los planteamientos de ellos. El frente marino que ellos proponen, que nos rompieron los cercos de la propiedad, no sé si se acuerdan. Eso fue algo muy sonado, que todavía continúa. Bueno, el año pasado rompieron los cercos. Este año ya hay sentencia en contra. Una persona ganó sentencia por 5 millones, está reclamando ahora 20 millones. Otra me comentaron que por 2 millones. Pero todo eso se podía evitar porque solo había que conversar. Eso fue en Cabo Rojo, ¿no? No, eso es en Pedernales Pueblo. Ok, recuerden, Cabo Rojo es un destino y Pedernales es otro. Y esa también es parte de nuestra tesis. Es como Cabarete es un destino y Sosúa es otro. Terrena es un destino, La Galera es otro. No sé, Boca Chica, Juan Dolio. Están a 30 minutos, pero son diferentes. Tienen diferente identidad inclusive. Sí. Urbanística. Sí. Cabo Rojo es un destino, Pedernales frontera es otro, la ciudad. Entonces, entendiendo eso, ellos hicieron el Frente Marino en Pedernales, pero rompieron cerca de propiedad privada. Le mintieron al presidente diciéndole que ahí no había propiedad privada, que no había título, y nosotros tenemos inclusive varias sentencias del Ministerio Público. O sea, se dan el lujo de mentir al presidente y seguir para adelante como un Gredar. Y no pasa nada, siguen en la posición. Por eso, esto es un llamado directo al presidente. Y el presidente tiene seguro un buen equipo de medios que ve el programa de ustedes porque ustedes se han dado a reconocer y se han ganado su espacio porque han sido consistentes, no se dejan intimidar y quieren lo mejor para el país. Entonces, vi también reconocimiento que le hicieron, ¿verdad?, de la embajada, que están ya... O sea, el grupo que está distinguiendo la embajada habla en voz alta porque al final eso habla por sí solo. Sí, habla por sí solo. Cuando una de las potencias más grandes del mundo dice, oye, la libertad de expresión es clave.
Y cuando uno mismo se ha visto accidentado, señores, yo puedo hablar por mi persona, a mí me intervinieron los teléfonos y todo, y yo lo tuve que ir a reportar a la fiscalía, no me tomaban la denuncia, tuve que hacer una estrategia hasta de ir a otra hora, no muy del día, o sea, una situación para que me tomaran la denuncia y lucharla, y probarla. Porque, con screenshot, video, demás cosas, pues te van poniendo o sea, y al final se registró, pero hemos tenido que estar formateando equipos continuamente, nos afectan el internet, todo. Es un tema que hay un control. Cuando tú no te sometes, poniendo el teléfono en la nevera, en el congelador. Cuando tú no te sometes, hay una situación. Tú leíste el año pasado, tú como inversor, leíste el año pasado el clima para inversión para la República Dominicana de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Lo leíste? No lo leí. Cuando ellos mismos decían que le advertían a los inversores, si no tienes conexión política, te van a poner trabas. Okay. Hablaron de las licitaciones amañadas. Exacto. De la poca capacidad técnica de los funcionarios para transmitir los procesos. Lo comparto. No, y lo desnudaste ahí, o sea, estoy de acuerdo. No ha ido a ningún sitio. No ha ido a ningún sitio. Vamos. Y es viceministro para de turismo. Tener referencia de lo que está funcionando. Y es viceministro de turismo. ¿Tú estás oyendo esa vaina? Es así. ¿Tú te has contactado directamente con el ministro de turismo? Sí, no responde. No responde. Le he mandado varias cartas, no responde. Y le hablaba a su círculo y no responde. Le escribía a Brenda Morales, que es su ahora asesora jurídica, que era la encargada de Confotur, que es amiga del colegio. Pero es que yo no puedo entender. Entonces, David Collado es un emprendedor. David Collado tiene un programa. Era emprendedor que hace que se vende. Tiene un programa de emprendedores. Es el emprendedor. Pero ¿y qué pasa con Javier Bonet? O sea, ¿qué es esto? No. Y el caso mío es menor porque, digamos, uno tiene una estructura para uno poder vivir holgada. Sin embargo, hay casos como el jovencito de allá, o Dani Grullón, que fue el primer emprendedor de la playa de Pedernales, que cuando el presidente fue a dar, digamos, ese speech de nosotros queremos apoyar a los locales, que tengan oportunidad, él se acercó y dijo, presidente, yo quiero poder abrir un restaurancito en la playa y tengo el permiso, aquí me apoyan, necesito su apoyo. Según me comenta él, a través del ministro de la presidencia de ese momento, le remitieron una comunicación, luego Medio Ambiente lo visitó, le dio la aprobación y lo que se han fajado a decir que él no tiene aprobación. Entonces, no ha podido abrir. Pero yo te puedo explicar la problemática porque él fue y me la llevó personalmente y me la demostró. Él me dijo, mira, yo tengo aquí 4,000, no recuerdo bien, 700, 800 visitantes de crucero porque se lo pagan por cabeza. Wow. Yo tengo más de 10,000 personas independientes, así como tú, Boneo, ministro, gente que ha ido a mi negocio. Lo que pasa es que el viceministro que asignó el presidente, él ha ido y él miente delante de Paliza en una reunión. Él me dijo que él no ha ido y yo tengo las fotos de él ahí. Míralas y me las enseña. Entonces, son cosas como que también el mismo viceministro de Turismo ha entrado a nuestra propiedad privada sin avisarme y yo lo tengo en la cámara de seguridad. Y yo le he escrito al viceministro, pero avísame si va a nuestra propiedad. Entonces, hay una situación, evidentemente, que yo creo que es mayor, porque no creo que un viceministro tenga tanto poder, por más que sea esposo del asistente del presidente. Aquí hay una situación fuera de control, hay una situación de intereses. También hay agrimensores que yo llegué a conocer en el Palacio Nacional, dentro del Palacio, que están allá ofreciéndole titular a extranjeros a que le den un apartamento de cambio. Y tengo las pruebas porque me la he enseñado también. Entonces, extranjeros que están con 5 millones de dólares parqueados que no pueden avanzar porque no se someten. Por ejemplo, ese vicepresidente, él me autorizó a decirlo, me dijo, dilo en los medios. Él me llamó y me dijo, tiene que sacar el trailer que le llegó de fuera y su retropala. ¿Cómo? Pero eso es para trabajar. Él está invirtiendo para trabajar. No, tiene que sacarlo. ¿Y por qué? Orden presidencial. Y me llama asustado el argentino. Mira, un orden. Tranquilo, pídele la prueba. Nunca llegó la prueba. ¿Dónde está la orden presidencial? No le llegó. Entonces, hay una situación grave en Pedernales, pero está tan lejos y la carretera está tan mala que la gente tampoco va tanto y no se entera. Uno sí. Y como la titularidad es tan difícil, mira un ejemplo sencillo. Si a nivel de política pública, hablemos de política pública, en estos 6 años que tiene este gobierno en esa zona, ¿hay más profesionales? No, una carrera se hace en 4 años. En estos 6 años, ¿hay más riqueza en el destino? No. ¿Las personas tienen mejores vehículos? No. ¿La persona come más? No. ¿Hay un mejor entorno urbano y social? ¿Hay ya actividades culturales continuas y hay una educación en fomento? No. O sea, y tú puedes seguir buscando preguntas y la respuesta va a ser no. O sea, ¿hay una oficina de servicio del registro inmobiliario?
No. ¿Hay una red de semáforos inteligentes? No. O sea, y de hecho, la Oficina de Registro Inmobiliario, yo me acerqué al administrador de registro y al senador, lo junté por teléfono. Es más, tuvimos reuniones en la oficina senatorial con Augusto, mi amigo Augusto, que ha apoyado. Con Augusto nos hemos reunido con Paliza, con Roger, ¿verdad? Ministro de Proyecto Especial de la Presidencia y Ministro de la Presidencia, con Deligne, con Sigmund, con Eliardo Cairo, con Patricia Mejía, la vicepresidenta de Turismo cercana a Collado. Todos ellos estaban en una mesa comiendo y se les ha contado el proyecto. Ah, sí, nos vamos en el palacio y ahí se quedó todo. O sea, la realidad es que no hay una voluntad de los líderes. O no lo han escalado o no lo han entendido porque no han viajado posiblemente lo suficiente como persona física o como empresario privado, porque hay una práctica, lamentablemente, que yo no comparto, que es el clientelismo, que no entiendo por qué el presidente ha caído en eso. Yo creo en la meritocracia. Entonces, en el momento que tú tienes un ministro que no es el idóneo, entonces tú vas a encontrar dificultades. Hablando de las licitaciones, porque no quiero dejar eso, porque es un problema de política pública interna, de quienes están dirigiendo. Ustedes estaban diciendo, bueno, son empresarios privados. Bueno, pues los empresarios privados que están dirigiendo eso no están bien. O sea, el puente basculante que están hablando en el malecón. Se licitó el puente basculante corriendo 60, 90 días, lo que sea. Oye, es un disparate. Si tú vas a hacer un puente que te va a cambiar el perfil visual de la ciudad, lo primero que debes hacer es una licitación arquitectónica, claro que para sí, que los diseños arquitectónicos de ese puente que va a afectar esa cara urbana, que se va a volver posiblemente un landmark, se compitan y el mejor diseño gane, y entonces luego vamos a la implementación. Pero un diseño de escritorio de 20 pesos en la oficina de quien sea es lo que se va a gastar millones de dólares. Es una locura. Es como el monorriel. Nosotros teníamos varias empresas de Suiza, de Alemania. Nosotros estructuramos todo, participamos en la feria más grande del mundo, Innotrans en Berlín. Y al final era un traje a la medida. Era un traje a la medida. Si tú te das cuenta, solo dos empresas llegaron y esas 2 empresas consensuaron. Entonces, no hay forma de poder crecer como país si estamos restringidos al constructor en que confío porque es que me va a resolver. No, y la empresa que ganó con muchísimo cuestionamiento, ¿no? La mexicana. Yo no quiero, a mí me lo dijeron desde antes. Yo te puedo enseñar empresas mexicanas que me escribieron, mira que te va a participar, que tú sabes, porque lo tengo aquí documentado, ¿no? Bueno. No es una posibilidad, es real. Bueno. Entonces, porque a mí tampoco, cuando le hicimos las preguntas que nos dijeron las empresas internacionales al FITRAN, porque dijeron, por ese presupuesto llegamos al aeropuerto. Y lo podemos hacer inclusive magnético. Es que no hace sentido ese presupuesto para lo que están hablando. Entonces, nosotros hicimos una serie de preguntas, las cuales no fueron respondidas. Y la palabra textuales de los profesionales de la materia, de uno de la empresa más grande del mundo, fue, eso es una chapucería. Y esa persona fue al tour que dirigió el cabeza del FITRAN, y esas fueron las palabras que me trajo a la mesa, extranjero. Entonces, hay una situación que bueno, pueden hacer caso omiso, pero cuando yo pienso, yo digo, vivimos en un país rico, donde todos los dominicanos podemos ser ricos. Ahora, les digo a ustedes, para que dominen la información, como constructora, tú por lo regular facturas un 10%, ¿ok? Para que tengan eso pendiente. Es un 10% tuyo que tú te ganas. Tú puedes facturar indirecto también. Transporte, cargos, algunos cargos adicionales. Un 10, un 17, no sé. Sin entrar en detalle al caso de esa licitación, ni de ninguna. En general. Si yo fuera a contratar un constructor privado, algún amigo, Wright Construction, Edwin Marmolejo, o contratar a Jordi de Besin Pro, hablando de lo mejor del mercado, ¿verdad? Para Pedernales, yo le voy a tener que pagar un 10%. Entonces, un 10% en un costo, por decir un número cualquiera, de 150 millones de dólares, son 15 millones de dólares. 15 millones de dólares te dan para comprar cualquier voluntad. Y es legal. Piensa en eso. Y es legal. Entonces, porque ese es tu ingreso, ese es tu income, que tu factura. Es tan complejo llegar al fondo de este tema, de cómo se mueve, ¿verdad? Esos fondos hay, pero la realidad, ¿cuál es? Que la licitación debe ser transparente y debe ser lo mejor para el país. Entonces, si se puede hacer más, yo no entiendo por qué hacer menos. Quizás por todos los reclamos que, ¿verdad?, que elevamos. Entonces, lo que llega es, oh, mira, gana un consorcio que factura menos que el otro. Pero mentira, o sea, al final todo eso está tejido. Sí. Pero en Pedernales, ¿hay otras ofertas? En Pedernales... ¿Que compiten con la tuya? Mira, en Pedernales está el proyecto de Cabo Rojo, que es un proyecto aparte, y nosotros llegamos a complementar con una oferta distinta, una identidad distinta, 200 habitaciones por hectárea, o sea, un casco urbano más cargado,
y por eso bien compacto y bien ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Sé que hay otros proyectos en la parcela 40, pero la lógica nuestra es, si la procedencia de esas parcelas en su desvirtud, porque la C82 es el pueblo de Pedernales, si la procedencia de la 40, 41, 215A, 215B es similar, entonces, si fue anulada, hay un tema. O sea, la única forma que visualizo y que la conversé con Eric hace muchísimos años, Raful, y la volví a conversar ahora, es un gran acuerdo transaccional entre todos los intereses. Pero si ellos liberan la 40 completa ahora, es una estrategia en la cual están haciendo, para que ustedes lo sepan y el pueblo lo sepa, que luego van a liberar la 215. No, para poder... Imagínate que esto es una extensión de tierra, pero si esta extensión y esta extensión comparten procedencia, vienen de unos ejecutivos del IAD o del registro de títulos que en algún momento tuvieron reclamación fraudulenta. Sí. Entonces, y ellos fueron los que colocaron eso. Entonces son los mismos actores al final. Nada más que hay una que estaba dentro de parque, otra no, pero son los mismos actores. Si tú te vas a esto, te vas al parque de eso. Si levanta la 40, está levantando. Entonces, la realidad, ¿cuál es? Si se hace desde el cielo el levantamiento, hay una pequeña parte de la 40 que está en el pueblo y es lo que se debería habilitar. Luego de ahí, abogar por un gran acuerdo transaccional donde se permee los compradores de buena fe, los estafadores y todo eso. Y eso se puede hacer en poco tiempo. Nosotros hemos hecho acuerdos que involucran posiblemente decenas, quizá más de 100 impactados, y lo hemos consolidado en 33 firmas. No puede tomar un año, 2 años, pero lo hemos hecho ya. No te estoy hablando te estoy hablando de transacciones que hemos hecho. Hemos tenido que tomar 2 pisos de un hotel para poder distribuir la gente, porque hay grupos que no se pueden ver con los otros y tienen que estar separados, en pisos diferentes inclusive, y otros en oficinas diferentes próximas. Entonces, es posible y lo podemos lograr, pero tiene que existir la voluntad. Claro. Entonces, cuando yo veo que quienes dirigen esas que son las cabezas de esa parte, no tienen quizá la experiencia, o quizá están pensando en cosas que yo no pensaría, porque yo creo que el empresario privado sí está para crear riqueza y el político está para servir. Entonces, ahora, si tú como político estás para servirte, las decisiones no van a ser atinadas a la población. Claro, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque es mucha casualidad, ¿no? El problema que tú estás pasando y las declaraciones que ha dado don Frank Rainieri de que no se puede replicar el modelo de Punta Cana en otro lado. Mira, yo... Y lo que tú yo apoyo las declaraciones de don Fran. De hecho, le mandé... ¿Qué es lo que quiso decir? Oye, le mandé un email ayer, de hecho. Cuéntanos. Porque en realidad, don Fran merece su reconocimiento. O sea, es un emprendedor que con su esposa se mudó a un destino y lo levantó. Sí. Y ha superado todos los obstáculos. Bien, eso dicho esto. Entonces, él hace un planteamiento que me parece, a menos que yo esté confundido, creo que la ley es 368-22, el ordenamiento territorial, va más alineado a controlar los terrenos y el desorden. Ahora, el problema ocurre que si el ordenamiento territorial se hace sin considerar a todos los actores, todo lo que ya tienen terreno, puede que sea injusto. ¿Por qué? Porque si esta persona que está cerca del poder dice que aquí se pueden hacer 300 habitaciones por hectárea y que aquí se pueden hacer 10, tú tienes 10.000 metros, pero nomás puedes hacer 10 habitaciones, eso son 3 casas. Claro. Ahora aquí tú puedes hacer un par de edificios. Aquí, entonces, la situación es muy delicada, es muy delicada. Ahora, el planteamiento de que es verdad que hay desarrolladores y en general, porque es lo mismo que hablamos de los barrios. Así como en los barrios hay gente que llega y empieza a montar casa sobre casa, en los desarrollos, en los destinos codiciados, hay personas que llegan y empiezan a trabajar así también. Entonces, yo sí coincido con don Fran de que, oye, tiene que haber plantas de tratamiento de agua, tiene que haber, sí, hay que tratar las aguas servidas, hay que tener el agua potable. No hay una planta ni siquiera de agua potable ordenada allá. Allá cada quien es independiente. Nosotros hemos vendido lote hotelero donde hay que comprar otro lote a una distancia y tirar un tubo. O sea, la realidad es que hay una situación, el destino creció orgánicamente. Bueno, Javier, algo más. Si te queda otra cosa por decir. Algo más. El derecho de propiedad es la esencia del capitalismo y debe ser respetado, tanto a dominicanos como a extranjeros. En Pedernales ha sido vulnerado por un frente marino
que dicen que es de orden presidencial, pero los contratos apuntan a los constructores a Seistur, que es el brazo operativo de Mitur, que es bajo lo que Mitur se mantiene como pilato, distante. No, eso fue el Seistur, pero ellos son que le instruyen. Y entonces al final hay un problema creado que no debería existir. Ese grupo de personas me ha vuelto a llamar, quieren judicializar en grupo y ese problema se puede evitar. Presidente, es simplemente respetar los derechos existentes. Estoy a la orden sin ningún tipo de petición para servir y poder ayudar a resolver el tema de Pedernales. Las tierras del IAD la están invadiendo y se han estado ocupando y comercializando y se están delirando inclusive arriba de ellas. He mandado cartas al IAD reportando eso. También he reportado en cartas el tema con bienes nacionales de fraude. No han atacado deslindes. Entonces es un tema que si no, esto es un país presidencialista. Y todos dicen, hablan en su nombre. Entonces, en su nombre, si usted tiene voluntad de que su proyecto más grande se reenderece en estos 2 años, estamos a tiempo todavía. Promesa, y yo soy un servidor. Su promesa también. Así es. Bueno, gracias, Javier, por estar con nosotros. Cualquier novedad, tú sabes que tienes la puerta abierta aquí, solamente tienes que contactarme. Agradecido. Señores, gracias por estar con nosotros. A todos los que nos han saludado, los que nos hablan, siguen conversando con nosotros. Un saludo especial para nuestro querido amigo Capulet, activo. Muchas gracias. Activo Capulet. Siempre con nosotros. Gracias a las personas que también donaron. A todos los que han donado, sí, a Dignora, por supuesto. Y recuerden esto, señores, recuerden, tienen que romper la dictadura del algoritmo. Ustedes tienen que buscar el contenido directo de La Quinta Pata. No dejen que se lo sugieran. Entren al canal de La Quinta Pata, busquen el contenido, denle me gusta, activen campanita más que nunca, compártanlo, pero hagan lo que les estoy diciendo porque nos quieren silenciar.